Pues se nos complica el pase a los cuartos de final de la Women's Champions League tras el empate frente al Chelsea. Vente y lo analizamos. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a dar pues algunas pequeñas grandes pinceladas de alguna manera de lo que fue el partido entre el Real Madrid y el Chelsea, ya con el paso de las horas, pues habiendo analizado en frío, en pozo, en sopa fría lo que fue este partido, y también de alguna manera lo importante de cómo queda la clasificación para el Real Madrid y qué opciones veo desde mi punto de vista de que podamos estar en los cuartos de final, en un grupo que es realmente duro y muy duro. Bueno, del partido no voy a hacer, ya habiendo pasado, insisto, bastantes horas, un análisis súper detallado, pero bueno, creo que fue un partido realmente que nos faltó un poquito de detalle en el último pase, en la última jugada, en el último regate, mala toma de decisiones ofensivas a la hora de romper líneas del Chelsea. Tocamos bien en el centro del campo, pero nos faltó un poquito más, y en defensa estuvimos bastante correctos hasta que llegó esa situación de Iván Andrés que lo cambió todo. También ellas tuvieron por parte de su guardameta Berger un fallo garrafal que le permitió al Madrid adelantarse. O sea que, bueno, partido de pequeños grandes detalles que al final lo puedes empatar perfectamente, y que si lo analizas frente al Chelsea empatar pues no es un mal resultado. El problema viene básicamente por cómo quedas en el grupo, ¿no? Frente al Paris Saint-Germain en particular, porque el Chelsea creo que al final va a ser claramente el primero. Y bueno, pues te deja una situación realmente muy complicada. Ya lo sabíamos, que era el Real Madrid el que más difícil lo tenía de los tres equipos aspirantes a pasar, el que menos opciones tenía. Soy claramente, con estos 5 puntos que tenemos a día de hoy, muy escéptico de que el Real Madrid pueda pasar. Hay gente que confía en ganar al PSG en el Parque de los Príncipes. Yo no tengo sensación de que el equipo lo pueda hacer, e incluso empatando realmente sería muy difícil, porque entre otras cosas el golaveraje que tenemos frente al PSG es el que es. O sea que yo no veo opciones reales, potables, de que el equipo se pueda clasificar a la siguiente fase. Lo cual, también digo, no veo que en este grupo sea un fracaso, porque la realidad del Real Madrid frente a PSG y Chelsea es que ha mejorado el nivel competitivo, ha mejorado sus prestaciones, pero tanto a nivel físico como a nivel técnico todavía, y sobre todo a nivel físico, quedan cosas por trabajar. Y el equipo, cosas obvias por mejorar de cara a la próxima temporada. Y todo eso pues va a ir pasando mediante el tiempo. No le podemos pedir a este equipo correr antes que andar. Eso siempre lo hemos dicho. Ahora bien, es verdad que da pena porque ves cositas que dices, joder, si hubiéramos corregido esto atrás, esto adelante, si ese pase, ese regate, esa decisión. Son pequeños grandes puntos que hacen que al final puedas o no ganar estos partidos frente a equipos tops de Europa. Claro, frente al Blasnia esto te da igual, pero frente al Chelsea y el PSG, pues lógicamente son puntos importantes, ¿no? Insisto, lo veo muy difícil, no lo veo un fracaso, que no pasemos a la siguiente fase, con este grupo, insisto, con el grupo que tenemos. Y Toril pues tendrá que seguir corrigiendo, trabajando cosas, a hacer que el equipo cumpla con el objetivo de la segunda plaza en la Liga F, y en los torneos cortos de la Supercopa, Copa de la Reina, intentar pues obrar ahí competitivamente para intentar estar ahí y ganar. Pero es muy difícil a día de hoy esto. Pero bueno, quería dejar claro, sobre todo a nivel Champions, que veo muy difícil que el equipo pueda. Tal y como está la clasificación lo veo muy difícil. Frente al PSG veo que es un partido que va a ser durísimo, que va a ser una auténtica olla a presión el próximo día, creo que es el 16 de diciembre, si no me equivoco. En fin, creo que va a ser muy complicado, pero todo eso no debe sacarnos de la ruta, que para mí este año es la Liga F. Segunda plaza, seguir mejorando. En invierno si podemos fichar algo, muy bien. Si no, pues a seguir trabajando con lo que tenemos, y de cara al verano hacer un trabajo profuso, también con la buena base de jugadoras que hay actualmente, pero dando un impulso con otras nuevas futbolistas que a nivel físico y de calidad te puedan mejorar. Pero sobre todo, en el primer plano creo que esto es muy importante, y se ha notado frente al Chelsea, sobre todo. Yo creo que el plano físico se ha notado bastante las diferencias entre los dos equipos. En fin, me gustaría vuestra opinión al respecto. ¿Cómo veis la clasificación del Real Madrid? A lo mejor sois más positivos que yo, a lo mejor lo veis de otra manera. En fin, como siempre, me gustaría que dejéis vuestra opinión, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!